En el episodio de hoy trataremos de analizar un aspecto sobre el final del Imperio Romano de Occidente. Por si no lo saben, hacia el final de su existencia, el Imperio Romano como unidad política integrada se divide en dos mitades, la mitad oriental con capital en Constantinopla y la mitad occidental con capital en Roma y más tarde en Rávena. En el año 476 después de Cristo, o simplemente el año 476 a secas, la mitad occidental del Imperio Romano, el llamado Imperio Romano de Occidente, deja de existir, y en el territorio que antes lo conformaban pasan a erigirse distintos reinos independientes los unos de los otros. Pero no voy a explayarme mucho en esto. Sobre los reinos romanos germánicos podemos hacer uno o dos episodios aparte, o más incluso, porque la tela para cortar es mucha y ese tema es interesantísimo. Simplemente nos limitaremos a tratar de exponer la tesis de un autor, los postulados de un historiador británico que a día de hoy aún vive. Chris Wickham postula, contra muchas tesis previas, que nada decía, hacia el año 400 aproximadamente, que el Imperio Romano de Occidente fuera a desintegrarse. Contra muchos otros historiadores, cuya tradición se remonta a Edward Gibbon, Wickham dirá que la caída del Estado romano en Occidente fue un suceso que no podía preverse menos de 100 o 70 años antes. Si no están entendiendo bien qué quiero decir, tranquis. Voy a explayar lo más sencillamente posible en los próximos minutos. Sin más spoilers, damos inicio al episodio de hoy. El libro que voy a usar para desarrollar este episodio del podcast va a ser El legado de Roma, escrito justamente por Chris Wickham y publicado por primera vez, si mal no recuerdo, en el año 2009. O sea que es un libro muy reciente, teniendo en cuenta que otros manuales de historia romana y medieval, pienso en el de Roger Remondon, La crisis del Imperio Romano, se remontan a la década del 60 y aún hoy se siguen usando para enseñar la crisis del Imperio Romano en las universidades de Argentina. El legado de Roma es más un manual de historia política y cultural de la Alta Edad Media. Es una historia del mundo europeo y mediterráneo en los años que van del 400 al 1000, o sea que es bien alto medieval. Sin embargo, sus primeros capítulos nos van a contar un poco del modo que transitaban las cosas en el Imperio Romano tardío, y en estos capítulos Wickham va a exponer uno de sus argumentos más disruptivos. Según el autor, el Imperio Romano de Occidente, para el año 400, no mostraba signos de agotamiento, de crisis, de desestabilización, de desintegración. Nada auguraba, a principios del siglo V de nuestra era, que el Imperio Romano de Occidente iba a desaparecer tan solo 70 años después. Según Wickham, si bien algunas cosas estaban cambiando al interior del imperio, este, y cito textual, no estaba condenado a la disolución. Uno de los aspectos fundamentales que definieron la caída definitiva de Roma no tomaría lugar en un proceso largo de crisis y gradual decadencia, como afirman los autores como Gibbon y sus continuadores. Este aspecto es el quiebre del sistema fiscal romano. ¿Qué quiero decir con esto? En la década de 430, más precisamente en el año 439, los vándalos, un grupo de, abro comillas, invasores germanos, cierro comillas, tomaron Cartago, la milenaria ciudad del norte de África, y rompieron el flujo de cereales que unía a esa ciudad con la capital del imperio, Roma misma. De esta manera, los romanos debían comprarles el trigo a los vándalos, ya no apropiárselo de sus ciudadanos en forma de impuestos, por lo que tuvieron una crisis fiscal sin precedentes. Este, según Wickham, es uno de los puntos fuertes de la caída del imperio. Miren ustedes lo tardía de la fecha, 439 después de Cristo. No habla de una crisis bisecular que se extiende desde el 284 hasta la caída en 476, sino que sitúa el inicio de la debacle total en el 439, cuando los vándalos rompen el flujo de cereales del norte de África, por mucho la provincia cerealera más importante del imperio, con la capital. Según el autor, la toma de Cartago por Geiserico, el rey vándalo,
fue la primera vez que se planteó como posibilidad seria la disolución del Imperio Romano de Occidente. Pero en los años 450 aún se vivió cierta estabilidad en Occidente. Ahora constaba de media docena de sistemas de gobiernos, entre comillas bárbaros, con lo que tendría que lidiar todo guía romano, aunque todavía desde una posición de fuerza. Todos esos gobiernos se regían de acuerdo con normas romanas y se preocupaban lo suficiente por el imperio como para intentar influir en su elección de soberanos. Cierro comillas. Esto nos dice Wickham en la página 131 de su libro, editado por Pasado y Presente en español y con traducción de Cecilia Belsa y Gonzalo García. Sorpresa, 450 y se vivía cierta estabilidad en Occidente. Pero, ¿y la crisis? ¿Y la debacle? ¿Se olvida Wickham que faltaban solo 26 años para la desaparición total del Imperio Romano de Occidente? Bueno, no se olvida. Es que, lo repetimos nuevamente por si no se entendió, Wickham no considera que la desaparición del Estado romano de Occidente fuera cosa de una gran crisis que venía de siglos anteriores. Tampoco dice que fue decisión de un loco que se despertó un día y decidió hacerlo desaparecer. Wickham lo que quiere hacer es tratar de demostrar que en el imperio no había muchas señales de debacle, como lo quiso ver Gibbon en el siglo XVIII. Según Wickham, muy poca gente vaticinaba, pronosticaba que el fin del imperio estaba cerca. Sí, había cambios, y a algunos esos cambios no les cabía nada, pero muy pocas personas de aquella época pensaban que el Estado romano de Occidente iba a dejar de existir menos de 30 años después. Quizás, me arriesgo a decir, nadie lo pensaba. Sigo con la lectura de Wickham. Un poco más abajo, en la misma página 131, el autor nos dice, y acá sí entramos en la etapa que a todos nos interesa. Leo textual. Sin embargo, la suerte imperial no perduró. Las 2 décadas siguientes, entrando en la nueva generación, son el periodo en que Occidente se deshizo en pedazos definitivamente. Cierro comillas. Bueno, acá sí, acá está la debacle, la crisis, la hecatombe, el quilombo, el meollo de la cuestión, la crisis final y etcétera, etcétera, etcétera. No está en 284, ni en 395 y ni siquiera en 440. En los años que van del 450 al 476, el Imperio Romano de Occidente se hizo mierda. El hecho de que en 476 el último emperador, Rómulo Augustulo, fuese depuesto es casi anecdótico. Las últimas décadas el imperio ya estaba repartido entre distintos pueblos germánicos, que recordemos no vamos a analizar hoy. Sin duda la época de mayor desintegración fueron las últimas 2 décadas, claramente, lógico, pero es importante señalarlo, porque parece que algunos autores piensan de manera teleológica. ¿Qué quiere decir teleológica? Que algunos autores piensan en el final del imperio viendo el último capítulo, su caída, y no el proceso que llevó a eso. Como ya saben, al final tratan de explicar el porqué, y ojo, esto no está mal, pero hay que ver cómo se hace, y llevan las causas tan atrás en el tiempo como les sea posible, a 395, a 284, a la crisis del siglo III, que presidió la partición del imperio, etcétera, etcétera, etcétera. Wickham nos da otra mirada. Para el siglo V, las cosas estaban muy cambiadas en el mundo romano. Sí, es cierto, nadie lo puede negar. Era un imperio muy distinto al de Augusto en el siglo I, pero no por eso era un imperio en crisis o en decadencia. Había surgido, en esos 400 años, una nueva religión que había desplazado al paganismo romano y se había consolidado como hegemónica en grandes partes del imperio. El cristianismo definitivamente cambió el panorama del mundo romano. El imperio se reconfiguró, se reestructuró varias veces, cambió de forma, mutó, pero no perdió su infraestructura fiscal, sus bases productivas, ni sus jerarquías políticas y económicas hasta bien entrado el siglo V, es decir, hasta los años que van desde el 430 al 476, año en que finalmente se pone al último emperador y se destruye totalmente el Estado romano de Occidente. Por supuesto que es bastante subjetivo analizar si la entrada de los bárbaros en el occidente europeo supone una crisis o no.
Para los más romanistas podría ser un signo de la poca fortaleza, de la debilidad del Imperio Romano para repeler a las hordas de germanos que entraron en el territorio del Imperio cruzando el Rin, etc. Si me preguntan a mí, por lo que he leído, las supuestas hordas destructoras fueron más bien pueblos que se asentaron en los territorios imperiales y muchas veces contribuyeron militarmente con el Imperio en lugar de buscar su destrucción. Wickham mismo lo dice. Muchos de ellos seguían presionando para elegir emperadores de su conveniencia en lugar de buscar la destrucción del Estado romano. Para cerrar, podemos decir que el Estado romano en Occidente, sí, efectivamente, desapareció. Las causas quedarán para ser analizadas en otro episodio, y la verdad que es tanto el debate que no sé si me quiero meter ahí, pero bueno, no importa, vamos a hacer el esfuerzo. Quizás, no sé, no prometo nada. De lo que hay que estar seguros es que, por lo menos para Chris Wickham, quizás el mejor medievalista vivo, y quizás el mejor medievalista de la historia, por lo menos a mí el que más me gusta, la desintegración del Estado romano en Occidente fue un proceso mucho más vertiginoso, rápido, abrupto, que el que se venía diciendo en décadas y siglos anteriores. Este historiador británico no afirma que haya habido una crisis de siglos de existencia que desembocó en un imperio enfermo, débil, corrupto y al que las bandas de germanos le dieron el golpe de gracia. Para Wickham, el imperio, reestructurado y cambiado, se mantenía bastante bien para el año 400 por lo menos. Fueron una sucesión de eventos rápidos. Fue un proceso vertiginoso lo que hizo que en el año 476 ya no hubiera un emperador romano en Occidente. La continuidad del imperio, en su parte oriental por casi 1000 años más, será objeto de otro análisis en otro episodio. Por hoy lo dejamos acá. Gracias por escuchar. Hasta luego.